¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludar a la comunidad del podcast Sin Exigencia y bueno, presentándoles el episodio de hoy que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo ahora y también por algunas inquietudes sobre las mismas. No quiero iniciar sin antes saludar a mi querido amigo Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adán? Bien emocionado porque vamos a hablar de no solamente de las mejores películas de su género y por temática, sino probablemente una de las mejores películas de la historia. Entonces, pues muy contento. Platícanos, dinos cuál es la película que estar reseñando aquí en este episodio. Sí, claro que sí. Se trata de una clásica del cine mundial, de hecho algo controversial. El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Él es el director. Es una película de 1964. Tiene una duración de 137 minutos. Y bueno, está protagonizada por Enrique Irazoki, Margherita Caruso, Susana Pasolini, entre otras personalidades. Vale la pena mencionar que, bueno, además de la trayectoria de Pasolini, que es muy conocida y su misma figura controversial, es una película muy extendida en el mundo y, bueno, también tuvo 3 nominaciones al Oscar, que fue Dirección Artística, Vestuario y Banda Sonora. Así que con estos datos de la ficha técnica podemos empezar. ¿Qué opinión tienes tú de esta gran obra de la cinematografía mundial? Es que de verdad estoy contento, vuelvo a repetir, estoy muy contento que vayamos a hablar de esta película aquí en el programa porque de hecho, a ver, yo les tengo que confesar, yo esta película la vi para poder preparar este programa y una conferencia que para la fecha en que salga esto ya la habremos dado, luego les platicaremos de ella y quedé fascinadísimo. En esta parte, ya ven que usualmente hacemos una como síntesis, pero pues en este caso la historia sobre la vida de Jesucristo es muy, muy común, por lo cual nada más tenemos un par de renglones para hacer la descripción en general. Pasolini expone su versión sobre el nacimiento, peregrinaje y muerte de Jesucristo, basándose en la lectura de los 4 evangelios, de los que se dice, no sé si tú tengas ese dato, que leyó prácticamente en una sola noche, de manera ininterrumpida. Y bueno, el contenido le dio también grandes ideas para esta obra. Órale, y de hecho es una película, esto es bien interesante, ¿no? Al igual que en el capítulo pasado, no hay ningún problema si les decimos que al final el protagonista muere. Spoiler muy conocido. Sí, una disculpa, ¿eh? Entonces, pues bueno, pero creo que esto es lo interesante. Mi opinión general sobre la película es, a pesar de que es una historia que hemos escuchado 1001 veces, yo no conozco una interpretación o una reinterpretación de esta historia en el medio cinematográfico más bella que esta. Pues sí, bueno, de tantísimas versiones que hay en diferentes países, uno de los temas más llamativos. Aquí su mérito reside en gran parte en su originalidad. Para mitad de la década de los años 60, los acontecimientos que estaban sucediendo en la cuestión cultural en el mundo, pues trae una visión muy refrescante, algo que pues es una visión alternativa del director. Y pues más allá de lo que primero se resalta de la película, empiezan a hablar del director. ¿Qué hace un ateo escribiendo una obra de esta naturaleza? Que además era marxista. Y además homosexual. Además, o sea, con una serie, y en los años 60, si todavía ahora en pleno primer cuarto del siglo XXI ya ha terminado, se genera cierto escozor, imagínense en los años 60. Entonces, quisiera resaltar más el contenido de la obra que las cosas que tengan que ver con su director, que bueno, son tema de otro programa. Para eso hablaremos en Lo Feo, yo creo, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, perfecto. Pues muy bien, Adán, platícanos, ¿qué nos traes en esta categoría de bueno, a la cual ya estamos acostumbrados a utilizar cuando hablamos de una película? Pues sí, primeramente quiero resaltar la sobresaliente dirección de Pasolini. O sea, tiene unas decisiones técnicas muy adecuadas. Y bueno, incluso en seleccionar la cinematografía, que tiene bastantes aciertos. Por ejemplo, este asunto de decorados muy minimalistas que maneja muy bien porque los encuadres son sencillos, incluso le da una facilidad y flexibilidad para hacer planos más abiertos y algunos de distancia media que quedan muy muy bien hechos para una película que está en blanco y negro. Además,
Pues hay algo que también vale la pena, esta parte algo ecléctica en los fondos musicales, en los que combina ritmos modernos como el blues, pero clásicos también de Bach y del mismo Mozart. Eso me parece tipo ritmos africanos o como bossa nova. También espectacular. Lo maneja de manera ecléctica, pero creo que lo pone en los lugares correctos. Exactamente. A ver, esto se va a conectar con mi primer comentario. A ver, como nosotros siempre decimos, toda una película o toda una historia está contenida en su primera escena o en la primera página de un libro, por poner algún ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a esta película del Evangelio según San Mateo, la primera escena con la cual nos encontramos, el director pudo haber puesto muchas cosas, su nacimiento, no sé, pudo haber puesto miles de cosas, pero lo que decide mostrarnos en pantalla en primera instancia es José llegando a ver a María, llegando a ver a su pareja y notar que está embarazada. Sí, el rostro que tiene de desconcierto, de molestia incluso, no es nada más de desconcierto, es hasta de reproche, y no tienen que decir nada. Eso también está muy bien armado. Cámaras fijas a las caras, estos planos fijos en las caras, lo cual se repite durante toda la película. Es una cosa espectacular, pero desde esta primera escena podemos encontrar muchas de las pistas que se nos van a ir dando a lo largo de la película. Número 1, voy a juntar varias cosas en lo bueno y te paso la palabra. Número 1, actores no idealizados. ¿No? Tendemos a pensar, o esta imagen occidental que se le ha dado a Jesús del hombre güero y supermusculoso, así como si hubiera nacido en Francia o en Alemania, cuando pues la visión histórica de las cosas muy probablemente fue distinta a ella. Y algo para lo que fue muy criticado en la época, en el momento en el que salió, fue, pues sí, pero ¿por qué nos ponen a Jesús o a María o a José feos? ¿No? Y es como, ¿pero por qué tendrían que ser guapos? Pues es una cuestión de, no nada más de occidentalización, sino incluso ahí de intento de mayor apego y atracción. Por supuesto. Lo visual. Por supuesto. Y el hecho de que Pasolini haya tomado la decisión de poner actores reales de a pie, pues es algo que dice mucho, ¿no? Vemos una representación de personajes muy humanos, de un Jesús muy humano, a diferencia de en otras películas. Y nos va a hablar también, desde esta primera escena, de lo difíciles que fueron las situaciones. Vamos, si es que la vida de Jesús fue exactamente igual como se cuenta en la Biblia, pues las personas que conocimos la historia desde chicos, con la educación, en los colegios, en las escuelas, en la familia, etcétera, no nos detenemos a pensar lo suficiente lo difíciles que fueron algunas decisiones en lo largo de la vida de Jesús. Por poner algún ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué impresión tan fuerte de haber sido para José llegar y ver a su pareja embarazada? En primera instancia. Ya después se le aparece el ángel y le dice de que, oye, pues, ¿qué crees? Es fruto de Dios, ¿no? Esto, las dudas del mismo Jesús de, ¿soy hijo de Dios o no lo soy? ¿No? Tengo tentaciones, pero no sé si puedo tomarlas o no. Y por último, para pasarte la palabra, la sensibilidad y la delicadeza que tiene Pasolini en toda su filmografía, pero en esta queda muy marcado para enfocar las caras, ¿no? Es un estilo muy personal, en donde se le da mucha confianza al actor y pues el resultado es espectacular y sobre todo bellísimo con la combinación musical que ya nos habías comentado. Correcto, yo también tengo aquí otro punto positivo. Resulta a veces muy arriesgada en una obra poner secuencias muy largas sin diálogos. Sí. Creo que lo logra por esta combinación que había dicho de manejo de planos, lo logra bien. De hecho, los diálogos son pocos, son más los monólogos y son muy contundentes. Y esa parte me parece que está muy bien armada. Finalmente, hay muchas frases que reconocemos precisamente del cristianismo primero, pero hay algunas otras que empiezan a tomar otra vertiente y de ahí me quiero brincar a... Pues no necesariamente es malo, pero es algo que podría parecer criticable. No sé si tengas tú en tu lista de lo bueno algo por ahí. Sí, en lo bueno todavía tengo varias cosillas, las menciono muy brevemente. Claro. A ver, número 1. Nos encontramos con una figura, con una representación de Jesús que de verdad, a diferencia de muchos otros actores que lo han interpretado, porque es dificilísimo interpretar a Jesús, al mismo Willem Dafoe a mí no me gusta cómo le sale, pero este Jesús sí transmite amor, sabiduría, pero sobre todo se conecta con lo que tú dijiste del momento en el cual fue grabada la película intelectualmente hablando en los 60s. Es un Jesús combativo, ¿no? Es un Jesús que critica las instituciones y está dispuesto a ir hasta la última instancia y sobre todo, más que decir, hace,
¿no? Es esta representación de un Jesús fuerte, con muchísima presencia. También quisiera hablar, una de las mejores secuencias que yo he visto en mi vida, la detuve, la reproduje 1000 veces, cuando llegan los Reyes Magos a conocer al niño recién nacido, con esta música jazz blues de fondo y el plano enfocando la cara de María, de los niños que están, es espectacular, espectacular. Por favor, búsquenla en YouTube a ver si está. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar por aquí las cosas buenas para pasar a hablar de lo malo y de lo feo. Hay algunas otras cosas que se pueden conectar. Entonces, desde luego. De hecho, esta que acabas de mencionar sobre actores que no son formalmente actores, pero que sí manifiestan un rostro mucho más asequible, mucho más cercano a la realidad, y ese manejo de los close-ups me parece muy bueno, pero trae un riesgo. Exacto. El asunto de meter excesivamente integrantes Sí. Sin experiencia en el elenco hace que en algunas partes se pierda cierta naturalidad en las escenas. De acuerdo. Incluso hay una parte que me parece muy buena donde se enfocan niños que evidentemente tampoco son actores y varios se empiezan a reír. Recordemos que en los años 60 pues no era tan común tener una cámara enfrente y jugamos y actuamos con naturalidad. Para entonces era un gran evento tener una cámara enfrente y generaba cierto rubor. Entonces los niños ríen viendo la cámara. Habría estado muy bien si solamente hubieran cuidado que fueran los niños los que reían. Pero después, en los rostros serios de los adultos, que en la primera secuencia de close-up sale muy bien, empieza también a salir esas sonrisas nerviosas que como que rompen un poco con el esquema. Ese es el riesgo que existe, que me pareció que podría no ser tan bueno. Por otro lado, ahora que mencionas este carácter combativo de Jesús, a mí me parece que transmite mucha dulzura, como la cantidad de Jesucristos que estaban en obras previas, ¿no? El Rey de Reyes o algunas otras obras, como la más grande historia jamás contada, ¿no? No, aquí no hay tanta dulzura. Ese espíritu combativo se ve con un discurso que ha sido catalogado como marxista. Sí. Que no iba a perder Pasolini la oportunidad de difundirlo de esa manera un poco vedada. Por ejemplo, en esta parte en la que dices que yo no les he venido a traer la paz, sino la guerra, porque vamos a tener que luchar contra esas ambiciones extremas. Entonces, si esa parte puede ser interpretada como una crítica a la lucha de clases, o sea, traje la guerra, traje la revolución. Esa revolución va a ser una revolución socialista. Entonces hay muchas cosas que un poco más allá pueden dar pauta a esa crítica. Y su insistencia a que la única manera, sabemos que sí es parte del pensamiento cristiano, pero hay una insistencia muy fuerte y muy enérgica sobre este asunto de criticar a las posesiones materiales. O sea, esta cuestión de suprimir la propiedad privada. Bueno, Perdón, es bellísima la escena en donde habla con esta persona muy rica que dice, cumplo todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo, para seguir tu camino? Le dice, deja todo y sígueme, y no lo hace. Es una secuencia bellísima. Desde luego. Ahora, para pasar a otra parte, hay una escena contrastante, porque es a la vez impactante, pero a la vez genera poca credibilidad. En esta parte de la matanza de los niños, pues tiene plano abierto y se ve que pues, es una escena con mucha fuerza, se ve que las personas extras están esforzándose demasiado, se ve que realmente se golpean al caer, porque son demasiadas personas en una sola toma a la vez. Pero te habrás dado cuenta que a los niños que son muy pequeños, pues salen volando y se ve que son muñecos. Eso yo no lo noté, pero sí tiene mucho sentido. Se ve clarísimo, caen y se ve que son muñecos inertes, entonces esa parte como que no quedó muy bien, creo. Y otra es, con esta termino mi sección sobre lo malo, creo que también queda desproporcionada en el elenco. A mí me parece que el papel de Irazoki es muy bueno, lo hace muy bien, pero hay un contraste muy fuerte con las edades de los discípulos. Mientras ellos sí muestran una etapa de adultez, el actor Irazoki tiene alrededor de 19 años, estaba leyendo en una de las fuentes que revisé, 19 años cuando era un estudiante, entonces es muy muy joven. Okay. Y contrasta con el resto de los discípulos que sí se ven de una edad mayor. Sí. Y otro caso, también el contraste de María, que hace Margarita Caruso, pero cuando es adolescente.
Ujú. Ella tendría alrededor de 14, 15 años cuando se filmó la película. Ok. Pero ya cuando es mayor, lo hace Susana Pasolini, precisamente, que es la madre del director. Sí. No sé, la insistencia de algunos directores en meter a su familia a actuar, aparte en momentos o en papeles muy forzados. Ella tendrá alrededor de 70 años cuando Sí. hace el papel, Sí, y se nota mucho la Se ven diferencia. bellísimas las arrugas, cómo se nota con la fotografía. Pero tienes toda la razón, no lo había notado. Sí, sí, sí. Además, es que no es el único caso. También el contraste de Jesús con los discípulos. Entonces, Ya. bueno, son cosas Mira, qué que... interesante, ¿eh? Muy bien, sí, este tipo de cosas no las había notado. Tienes toda la razón. Justamente voy a conectar mis comentarios con lo tuyo, con el hecho de las actuaciones, claro. A ver, el utilizar actores no profesionales tiene muchas ventajas y muchas desventajas, ¿no? Entonces, sí, hay algunos momentos en el que desentonan ciertas actuaciones y, como muy bien dices, sobre todo las actuaciones infantiles, ¿no? Si se fijan, hay muchos planos en donde se enfocan las caras de los niños y varias veces los niños voltean a ver a la cámara. Voltean a ver a la cámara y como que quitan la mirada luego, ¿no? Ese tipo de cosas que se nota que fueron un accidente, Sí. ¿no? O que no fueron bien controladas en el set al momento en el que pasó la grabación. Y otra cosa que yo quería comentar es el paso del tiempo en la narrativa. Algo que podemos ver cómo ha evolucionado el cine en las últimas décadas tiene que ver con la lógica en la sucesión de eventos, ¿no? Es decir, el paso A nos lleva al paso B, al paso C. Y de hecho, si nosotros vemos cualquier película de esta década, por poner algún ejemplo, con un presupuesto decente, aunque sea de Netflix, de Disney, de cualquiera, no importan, dejando de lado la calidad de la película, hay ciertas cosas que siempre se van a cumplir, ¿no? Hay algunos aspectos técnicos que ya no fallan, porque ya están tan bien trabajados en la industria de Hollywood, sobre todo en Hollywood, que ya no fallan. Y en cuestiones del guión, es raro ahora encontrarte una película que la sucesión de eventos a lo largo del tiempo no esté bien explicada. No digo que no esté bien explicada la sucesión de eventos aquí en el Evangelio según San Mateo, pero pasan el paso de escenas o de pasajes en la vida de Jesús. Te los meten tan de golpe, primero uno, y de repente fue otro, y de repente fue otro, que como que no queda muy claro, o para el espectador moderno se puede sentir un poco anticuada esa manera de contar la historia, ¿no? E incluso se toma una decisión de, por ejemplo, de poner los días en el desierto que pasa Jesús al ser tentado, lo ponen antes que de conocer a los discípulos, ¿no? Que eso es algo que no es la sucesión de eventos tal y como pasó en la Biblia o como pasa en otras películas como el Evangelio, la última tentación de Cristo, de la cual ya hablamos en la película pasada. Lo que sí quisiera comentar, fíjate qué interesante, tienes toda la razón en lo que dices de que, claro, Pasolini no dejó pasar la oportunidad de meter su línea de pensamiento al momento de escribir el guión de la película. Y fíjate, vamos, entiendo perfectamente. Para mí, en lo personal, me parece como algo destacado o algo bueno el poder ver este elemento autoral del director, ¿no? Que haya puesto como ahí su pincelada. Es algo que a mí me gusta, pero entiendo perfectamente por qué lo añades aquí en esta categoría, ¿no? Sí, porque algunas son cuestiones no nada más de fondo, sino en la forma. Claro. Y parecen descuidos. Por supuesto. Bueno, si no tienes más comentarios en esta sección, pasamos a lo último, a lo feo. Yo aquí tengo algunas cuestiones. Normalmente esta parte tiene que ver con algunos asuntos externos de la obra, a la grabación de la película. Sino sobre su interpretación o lo que dejó, o el legado, o cómo las personas reaccionan frente a estas obras. A mí me parece que es feo que le atribuyan a Pasolini, porque vi en algunas críticas y en algunos documentos y foros que algunos críticos le atribuyen la invención de la estética de la pobreza en el cine, cuando en la década anterior ya habíamos visto en varios casos, por ejemplo, en Buñuel, claro, en Los Olvidados, en el mismo Nazarín o en El Bruto incluso, esta parte donde se maneja la pobreza de otra manera en los efectos del cine, desde luego alejados de la versión
romantizada y caricaturesca de Ismael Rodríguez, ¿no? En Nosotros los pobres, todos los ricos. Creo que esto es cuestión de revisar un poquito atrás. No me parece que lo haya inventado Pasolini. Si tienen un dato adicional de que haya algunos indicios previos en el cine sobre la estética de la pobreza, ojalá nos lo pudieran compartir en comentarios. Perdón que te interrumpa, pero es que incluso en el cine italiano, El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica es del 48. Sí, claro. Vittorio De Sica también tiene una película muy buena llamada Umberto D, que habla precisamente de una persona en la pobreza extrema. La película también es un poquito después de ser de los 50s. Es del año 1952. Fíjate. Sí, Mira, pues 12 ya años había antes de la indicios película. previos. Claro, ok. Mira, qué interesante. Bueno, mira, y si nos vamos un poco más allá, Tiempos Modernos es del 36. Claro. Déjame checo. Tiempos Modernos aproximadamente del 36. 36. Y también trae estas cuestiones sobre, bueno, con otro enfoque, por supuesto, pero sí una visibilidad de la pobreza que también es estética. Bueno, la apreciación. Claro. No la pobreza. No, claro. no graben clip de esto. Exacto. Ahora, y con esto cierro sobre lo feo. A mí me parece que también es feo que sea otro caso de estos en los que por las cuestiones privadas del director se rechace una obra, que a veces no seamos capaces de separar la obra del autor y digamos, es que si es de esta persona, no lo voy a ver. Y si es de esta persona, aunque no lo vea, o si lo vea, de todas maneras es terrible la obra. Por la cuestión de qué hace un ateo haciendo obras sobre este tema, o un marxista redomado. Entonces, todo ese tipo de cosas me sigue pareciendo feo que a estas alturas todavía se critique más a la persona que a la obra, como cuando alguien quiere en un debate atacar a la persona y no al argumento. Claro. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo y justamente para mí lo feo de la película tiene que ver precisamente con lo que dices. A ver, Pasolini fue criticado tanto por los católicos, tanto por la Iglesia Católica como por los marxistas, del movimiento ideológico del cual era parte en este contexto específico de Italia en los 60s, ¿no? La Iglesia Católica lo criticaba por cómo va a grabar una obra sobre la vida de Jesús, como ya dijimos, marxista, homosexual y se me va otra. Bueno, hay quienes incluso lo critican de pederasta por la cuestión de acercarse a gente muy joven. Pero ahora que mencionas esto, la misma iglesia y el Vaticano reivindicaron la película. Exactamente. Creo que la primera fue aproximadamente y era ateo, por 2000. la que me faltaba, él era ateo. Además ateo. Sí. Fue en 2004 un primer acercamiento, ya 2014 podrían las fechas no ser exactamente esas, pero ya una reivindicación de que incluso trae esa categoría de ser la mejor película. La mejor representación de Jesús. La mejor representación. Justamente con eso quiero concluir, porque antes de esto quiero decir, también los marxistas criticaron al propio Pasolini de, oye, ¿cómo vas a ser marxista? Y al mismo tiempo hacer una película de la vida de Jesús, ¿no? Pero concluyo brevemente con esto que comentas de, esto nos dice mucho de cuánto pasa el tiempo y cuánto no pasa el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Como muy bien dices, la película fue muy criticada en su momento de cómo esta persona con estas características va a poder grabar esta obra. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que es la representación más bella de la vida de Jesús. Y si me permites, además el mismo que hizo una película como Saló. Por supuesto. O sea, lo que genera desde esas décadas empezar a coleccionar enemigos de manera gratuita. Sí, pues recordemos que al final lo terminaron matando por esta cuestión de escandalización. Eso es parte de lo feo, la terrible muerte que tuvo, que bueno, eso sería tema de otro programa, o si lo quieren buscar, desde luego una muerte que todavía está por esclarecerse, porque había muchas vías y muchos probables intencionados en deshacerse de Pasolini. Claro, y lo que quiero decir ya para concluir con esta sección es lo siguiente. Esta película no hubiera podido ser grabada hoy en día por exactamente el mismo argumento que se utilizó en los 60s, ¿no? En redes sociales se hubiera inundado todo diciendo cómo una persona que no ha vivido estas experiencias, tal, y pues nos da mucho de qué hablar para lo que está pasando en el panorama del cine actual, con sus cosas buenas y con cosas malas, de cuánto ha avanzado y cuánto no ha avanzado el tiempo, ¿no? Es muy interesante esta película para eso, ¿no? Pero bueno, pasando ya a las recomendaciones relacionadas con la película, ¿qué nos traes esta semana? Pues tengo un par de recomendaciones muy, muy buenas. Desde luego, la primera que voy a recomendar está relacionada con este asunto también de resistir las tentaciones en el desierto. Me refiero a una obra excelsa de Luis Buñuel, Simón del Desierto, es de 1965, un año después de esta de Pasolini.
Está protagonizada por Claudio Brook y Silvia Pinal. Desde luego que la conocen, tienen oportunidad de verla otra vez y si no la han visto, pueden hacerlo desde YouTube. Sí. Dura solamente 45 minutos y me parece una obra muy bien hecha con la cinematografía de Gabriel Figueroa. Ujú. Y bueno, está basada en el ermitaño asceta Simón el Estilita. Entonces, bueno, no hago más comentarios sobre la misma. Es altamente recomendable. Y la segunda, más reciente, también mexicana, El Evangelio de las Maravillas, es de 1998, de Arturo Ripstein. Está protagonizado por Katy Jurado y Paco Rabanne. Y curiosamente, está inspirada en casos que se vieron aquí en México de una comunidad religiosa que se estableció en 1973 en la localidad de Nueva Jerusalén, el municipio de Turicato, Michoacán. Entonces también trae este asunto Mira, qué religioso. interesante, ¿eh? Es muy, muy buena recomendación de uno también de los grandes directores en México, Arturo Ripstein. Esas son mis recomendaciones, Miguel. Órale, buenísimas las recomendaciones, ¿eh? Yo traigo la primera película de Pasolini. Si les gustó el estilo visual de la película, por favor no se pueden perder el debut de Pasolini, que es mi película favorita de él. Se llama Acatone. Acatone con doble C y con doble T. Perdón, con doble C y con doble N. Acatone era con doble C y con doble T, perdón. No hay pierde, ¿eh? No hay pierde. Retrata la vida de un proxeneta de los barrios marginales de Roma, pero lejos de juzgarlo, le observa con compasión como a un mártir laico atrapado en una sociedad que no le ofrece redención. Es una película bellísima, también con actores no profesionales y incluso con menos recursos que El Evangelio según San Mateo, que se grabó 3 años después. Es una película bellísima, como les digo, mi favorita de Pasolini junto con Teorema. Pues eso sería todo por hoy. Miguel, si no tienes algún comentario adicional, pues nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Por favor, promuevan el canal, pongan sus comentarios y bueno, los esperamos en la siguiente. Síganos en redes sociales y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.